Alberto, es paradójico, ¿no? Fíjese usted que importantes y serios críticos del gobierno coinciden en que el gobierno esta vez está haciendo lo correcto, ¿no? Por supuesto, yo lo creo así porque es una decisión necesaria. De manera que no se entiende por qué unos sectores de la oposición no reconocen el beneficio de la decisión que ha tomado el presidente tanto en el precio de la gasolina como el de la CPM. 10-17. Una de las voces más autorizadas en materia económica y más críticas del actual gobierno es el presidente de Fedesarrollo, un centro de pensamiento económico que reúne pues voces muy autorizadas. Doctor Luis Fernando Mejía, buenos días, bienvenido a la W. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo muy especial para todos los oyentes. En la introducción advertí que usted era muy crítico del actual gobierno. En este caso, en el del manejo del costo del combustible, ¿acierta o se equivoca el presidente? Pues Julio, tal vez mencionar que somos críticos en las cosas que por supuesto desde el punto de vista técnico consideramos son inconvenientes para el país. No es el caso de la decisión justamente reciente de aumentar el precio de la CPM, simplemente para hacer, digamos, un recorderis a los que nos están escuchando sobre cuál es el tamaño del problema. En el 2022, el costo del subsidio que se sufraga con recursos públicos fue de 36 billones de pesos. Eso corresponde a la diferencia entre el precio de venta en Colombia de los combustibles y el precio internacional, que ratifico, pues se debe cubrir con recursos públicos, con los impuestos que pagamos todos los colombianos. El gobierno desde su inicio arranca a aumentar el precio de la gasolina, una decisión muy responsable, lo hace en un periodo de más o menos 16 meses y con eso resuelve justamente el problema del precio de la gasolina y quedaba pendiente el costo del subsidio del precio de la CPM, que anualmente le cuesta al gobierno nacional 12 billones de pesos. Curiosamente esa cifra coincide con el tamaño de la reforma tributaria que ha planteado el gobierno nacional, que además, por otro lado, consideramos es inconveniente en este momento. Pero es una decisión muy responsable desde el punto de vista fiscal. Un subsidio tan grande de 12 billones anuales es insostenible, no se puede mantener en el tiempo. Y además, desde el punto de vista de la política ambiental, cuando se plantea una hoja de ruta de transición energética, de la importancia de dar señales hacia la sostenibilidad ambiental, pues naturalmente no tiene mucha coherencia subsidiar el consumo de un combustible fósil como es la CPM, que pues sabemos es contaminante. Así que en esas dos dimensiones, desde el punto de vista fiscal y ambiental, consideramos que es una medida apropiada, necesaria y además muy responsable fiscalmente. Director, estar en este momento del lado del gobierno nacional, sentado, negociando con los transportadores, pues no es un rol para nada sencillo. Y el ministro de Hacienda pues está asumiendo esta tarea junto a sus colegas. Y la última propuesta que han hecho es, bueno, vamos a hacer un aumento, pero va a ser gradual, no de casi 2.000 pesos, sino de 800 pesos, y así ir cerrando ese hueco. ¿Usted cree que esta es la salida más viable, la mejor que puede darse en este momento para solucionar este asunto? Luisa, mire, yo creo que sí, yo creo que es importante revisar la gradualidad del aumento en el precio de la CPM. Yo creo que uno de los éxitos recientes que tuvo el gobierno en términos de poder aumentar el precio de la gasolina en casi un 63%, ratifico, en un periodo de más o menos un año y medio, tuvo que ver con esa gradualidad en el tiempo, con esos aumentos mensuales que paulatinamente permiten cerrar la brecha, por un lado, pero por otro lado que permiten mitigar los efectos negativos, naturalmente, de un aumento en el precio de la gasolina. El ministro Bonilla había mencionado que la razón por la cual se hacía un aumento un poco más grande en el caso de la CPM es por la imposibilidad de actualizar rápidamente las tablas de fletes. Yo creo que ese es un tema operativo que se debe revisar y que seguramente se puede resolver. Y en ese sentido, plantear una gradualidad para los aumentos que restan e incluso para el que se acaba de decretar, me parece que es una salida apropiada y pertinente para poder resolver algunos de estos inconvenientes. Y yo creo que hay dos factores adicionales que seguramente serán parte de la discusión que está haciendo actualmente el gobierno con los transportadores.
El primero, los temas de seguridad, que naturalmente afectan de manera importante la eficiencia del transporte de carga. Yo creo que es clave identificar esas rutas en donde hay problemas graves de seguridad, especialmente en las noches, y permitir resolverlos para pues mejorar esa eficiencia en el transporte de carga y disminuir los costos. Y el otro componente tiene que ver también con la ilegalidad y la informalidad. Hay algunos transportadores, por supuesto, ilegales e informales que están compitiendo de forma desleal con los transportadores organizados y eso también, por supuesto, afecta a la rentabilidad. Así que yo creo que esos tres elementos, la gradualidad, la seguridad y el énfasis en mejorar la formalidad del sector, creo que se pueden ser útiles en esta discusión que se está dando actualmente. Los transportadores han demostrado que tienen la capacidad de paralizar el país y es lo que está sucediendo en este momento. Con ese poder en la mano, ¿cómo se puede lograr una salida donde eso que usted señala de la necesidad del aumento del combustible y de un tema racional también de fletes pueda tener una resolución a largo plazo y no conjurar este incendio del momento y que vuelva otra vez a estar esta situación hacia el futuro? Pues sí, Félix, yo creo que una estrategia amplia en estos tres elementos que acabo de mencionar puede ser útil, porque no es solamente, digamos, la estrategia del garrote en este sentido de aumentar el precio de la CPM, sino también la zanahoria de poder plantear resoluciones a problemas estructurales como los que acabo de mencionar, los temas de seguridad, los temas de ilegalidad e informalidad, que pueden ser muy útiles justamente en esta coyuntura. Y por otro lado también, Félix, hay que mencionar que los impactos negativos de lo que está ocurriendo, es decir, de los paros, los bloqueos y la imposibilidad tanto para las personas como para las mercancías en esa libre movilidad, pueden ser aún más perjudiciales desde el punto de vista de la actividad económica y la inflación que únicamente el aumento en el precio de la CPM. Así que estamos en una situación crítica, hay que continuar con esa apertura al diálogo y ojalá se pueda resolver, porque ratifico, estos bloqueos son muy perjudiciales para la economía, para la inflación a través de los desabastecimientos que se puedan generar de bienes básicos de la canasta familiar y además, una cosa muy importante que vale la pena mencionar, quienes más se perjudican con este tipo de bloqueos no son las personas de clase media y clase alta, son las personas más pobres y vulnerables que tienen imposibilidad para poderse mover y derivar el sustento diario justamente de actividades que típicamente son informales. Director, más temprano tuvimos con nosotros a la senadora María Fernanda Cabal y ella dijo que en vez de pensar en estos incrementos, lo que debería hacer el gobierno es encontrar la forma de recortar algunos de los impuestos que se cobran sobre el combustible. ¿Es viable? ¿Es viable quitarle el IVA? ¿Es viable bajar la sobretasa? ¿Es viable bajar el impuesto a la gasolina? Pues Juan Pablo, mire, ese es un punto importante porque la estructura en el precio de los combustibles tiene no solamente este subsidio que se fija a través del ingreso al productor, sino que también, por supuesto, que hay impuestos, no solamente nacionales, sino también locales. Pero la situación fiscal es muy difícil. Justamente hace 2 días estábamos en el Congreso de la República, en la Comisión Cuarta, discutiendo el tamaño, el monto del presupuesto para el próximo año, los riesgos que hay desde el punto de vista del financiamiento de ese presupuesto que se ha planteado para el 2025 y nuestra sugerencia de que indudablemente se va a tener que recortar el presupuesto. Luego, aumentar esos problemas desde el punto de vista del financiamiento a través de una reducción de los impuestos al precio de los combustibles, ya sea del IVA o de la sobretasa, que al final de cuentas son recursos que también les llegan a las entidades territoriales, pues yo creo que es una situación que no se puede hacer en este momento. Es decir, no hay de dónde recortar y cualquier cosa que se haga lo único que haría sería profundizar justamente esa fragilidad de las finanzas públicas a nivel nacional o eventualmente afectar las finanzas de las entidades territoriales. Mire, pero el problema de fondo es que el sistema de transporte terrestre en Colombia es el más ineficiente del mundo. Entonces, ¿cómo resolver el problema de los fletes? Que Colombia paga unos fletes que no corresponden a la situación del mercado. Ese es un tema muy de fondo y usted tiene toda la razón de que hay problemas desde el punto de vista de la eficiencia y de los costos de transporte. Colombia además, por ejemplo, tiene uno de los años promedio de su parque automotor de carga
más grandes a nivel mundial. Cuando usted mira las cifras de años promedio del transporte de carga en países como México, Estados Unidos, usualmente está alrededor de los 5 o 7 años. En Colombia, en algunos casos, en promedio puede estar cercano a los 20 años. Indudablemente que hay problemas estructurales y yo creo que justamente, Alberto, en este momento es una oportunidad para poner sobre la mesa esos problemas estructurales, la definición de la tabla de fletes, cómo se puede mejorar la eficiencia del sistema de transporte de carga, cómo se puede formalizar y también escuchar las justas peticiones de los actuales transportadores, como mencionaba, en temas de seguridad e ilegalidad que son clave de resolver. Yo creo que ese es el momento justamente para abrir esos espacios y poder pensar no solamente en las soluciones de la coyuntura, sino en temas más estructurales que permitan mejorar la eficiencia del sistema de transporte de carga. Y ahora hablemos de cara al usuario, a los miles, millones de colombianos que quizás están pensando en que ahora el precio de los productos de la canasta básica les va a aumentar. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acaba de decir que atenta más a la inflación los bloqueos que el mismo aumento del precio del diésel. ¿Usted coincide con esto? Completamente, Luisa. Mire, cuando nosotros hicimos los cálculos del impacto que el aumento que había decretado el gobierno nacional de estos 2.000 pesos en el ACPM podía generar en materia de inflación, estábamos más o menos en línea con lo que había anunciado el gobierno. El ministro Bonilla había dicho, mire, esto va a aumentar más o menos 0,3 puntos porcentuales la inflación. Nosotros estábamos en un rango entre 0,4 y 0,5. Es decir, si la inflación hubiera cerrado en ausencia de este aumento de precio en el 5,6%, que era nuestro pronóstico para este año, la inflación hubiera cerrado con este aumento alrededor del 6%. Esa es la diferencia entre lo que sería la inflación sin el aumento del precio del ACPM y el efecto, digamos, de estos 2.000 pesos, un aumento de 0,4 puntos porcentuales. Sin embargo, los bloqueos pueden ser mucho más graves y perjudiciales, y no es sino que simplemente revisar la historia de lo que han sido los efectos, por ejemplo, del paro nacional o en su momento también ustedes recordarán del famoso paro camionero del 2016. Ahí la inflación se trepó de manera importante, especialmente la de alimentos subió más o menos 5 puntos porcentuales en un mes y eso tiene efectos muy graves en materia de inflación. Así que compartimos la preocupación del ministro Bonilla. Estos bloqueos pueden generar efectos mucho más perjudiciales para el bolsillo de los hogares que los que tendría el simple aumento del precio de... Doctor Mejía, gracias por atendernos desde FEDesarrollo. Bueno, ahí está una explicación de un economista. Él no es un político, es un técnico. Gracias, doctor Mejía. Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial y gracias por la invitación. Saludo para todos los oyentes.